Sin límites, porque tu vida es hoy. Con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio Sin Límites. Recuerden que es un programa que hemos pensado para hablar de salud mental, de salud emocional, de una manera integral, de una manera simple, sencilla, pero no por eso menos profunda, con el objetivo de crear un espacio educativo y formativo donde tu comentario es realmente importante a través de nuestra página en Facebook, FIDECR, en la transmisión en vivo. Colgate de ahí, comenta, danos tu opinión, tu pregunta, porque eso enriquece muchísimo nuestro programa. Hoy vamos a tratar de hablar, vamos a hablar de cómo entender y manejar los trastornos mentales desde una perspectiva práctica. Si algunos temas de salud, por ejemplo, a veces pensamos en cáncer, 2 puntos igual muerte, lo cual no significa, a veces nosotros tenemos que tener muy claro que tenemos que entender la salud mental como un tema de orgánico, social, espiritual, interpersonal, tiene muchísimas aristas y es de los que menos a veces entendemos. A veces decimos, no, es que ella toda la vida fue jodida, toda la vida fue una persona complicada. Bueno, hoy vamos a tratar de entender esto, cómo vivirlo en casa, qué hacer, qué aporta el coaching, qué aporta la psiquiatría, qué aporta la psicología y mucho más. Así que quédate con nosotros y vamos a ir un momentito a nuestra sección Confía en Vos. Ya venimos. Cuando hemos pasado una ruptura, cuando hemos pasado un duelo, nos damos cuenta que estamos sanando cuando volvemos a conectar con eso que nos hace especiales, con nuestra esencia, cuando volvemos a creer en nosotros mismos, cuando volvemos a tomar nuestras decisiones sin preguntarle a nadie, cuando sabemos quiénes somos. Te invito a nutrir la relación más importante que hay, que es la que tenés con vos. Fíjate quién sos, qué pensás, cuáles son tus valores, tus objetivos de vida y empezar a nutrir eso, porque cuando conectas con vos es cuando estás totalmente en el lugar consciente y donde hay plenitud. Hoy nos acompaña la psiquiatra Rach Crooks. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafa, muy feliz de estar por acá. Gracias por la invitación. No, siempre es un honor tenerte vos. Pues todos los colegas que trabajan, pero vos sos una psiquiatra con un feeling muy lindo, muy educativo. Vos hablas de la psiquiatría con tanta ternura que uno dice, yo quiero. Ay, gracias. Yo quiero ir, ¿verdad? Aunque no necesite, yo quiero ir. Yo quiero ir, ¿verdad? También un saludito a Andrei Duarte y Mauricio Campos, que son también psiquiatras del staff. Pero sí, tu feeling es muy bonito. Y la coach, Paulette Villafranca, ¿cómo estás? Feliz, encantada, un temazo y con Rach, que siempre que la escucho aprendemos un montón. Ay, gracias. Sí, y bueno, sí, el tema de hoy es ¿verdad? Cómo entender el trastorno o la enfermedad mental, el desorden emocional, el desorden mental desde una perspectiva práctica. El enredo del tema es mío, porque esta era la descripción, es la psicoeducación en el tratamiento psiquiátrico, psicológico, y cómo manejarlo en casa, a nivel personal, ¿por qué no? A nivel de trabajo, que aprovecho hacer la invitación para que busquen la página del doctor Mauricio Campos, la de Prosday, o en Facebook, doctor Mauricio Campo, psiquiatra, si no me equivoco, porque incluso él tiene unos módulos para crear equipos interdisciplinarios en la empresa de cómo intervenir cuando tenemos alguna crisis emocional o depresiva o suicida. Entonces, hay mucho de qué hablar en esto, Rach. Sí, demasiado. La verdad es que es súper amplio y me emociona un montón poder tocar estos temas. Creo que podemos empezar por tener en cuenta, ¿verdad?, de que trastornos mentales hay un montón, pero que hay algunos como que se repiten y que a veces las personas yo como que les cuesta entender que es real, ¿verdad? Como que dicen, ay no, pero la parte emocional es nada más de mentalidad o de salir adelante o de poner de nuestra parte. Sí, de no estés triste. Y ya, ¿verdad?
Y cuando hablamos de enfermedad mental, de trastornos mentales, realmente no es eso, no es un tema de manejar emociones y ya, es que son condiciones de salud, así como nos puede dar diabetes, nos puede dar hipertensión, hay gente que padece de asma, de otras condiciones, así también podemos padecer de la mente. Y por eso es que ocupamos un abordaje, diagnóstico, tratamiento y demás, aunque sí es cierto que, como decía Rafa al inicio, la salud mental ya abarca varias cosas. Ahí hablamos también de prevención, del día a día, pero la enfermedad mental existe y ese sería como mi mensaje inicial. Sí, existe y tiene respuestas bioquímicas en el cuerpo para ponerlo de esa forma. O sea, el cuerpo humano agarra la comida y la transforma en componentes que la hacen funcionar, hormonas, neurotransmisores y demás, y viajan a través de unas redes que están aquí en la cabeza, y cuando, diría mi abuela, eso se desguabila, empezamos a tener problemas. Ahora, ¿por qué también tenemos que entender la enfermedad mental desde diferentes ópticas? Bueno, porque resulta que no solo se trata de psicoterapia para entender lo que me pasa o de psiquiatría para regular la parte bioquímica, sino se trata de hacer un replanteamiento de vida, y es ahí donde entra el coaching. Claro, y nos invita a llevar eso a la acción, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es importante, como lo hablamos antes de empezar el programa, Rachel y yo, el diagnóstico, hablar de esto, pero bueno, es algo con lo que probablemente tenga que vivir. Entonces, ¿cómo va a ser mi vida a raíz de este diagnóstico y qué voy a hacer y qué no voy a hacer? Entonces, creo que también poder llevar este estilo de vida a que sea funcional para mí, ahí es donde entramos desde el coaching a llevar esas metas y que de verdad tengas una vida que te funcione, y no quedarte ahí, ¿verdad? Ay, es que a mí me dijeron que yo tengo y entonces ya no puedo hacer nada. No, al contrario, es replantearse y empezar a redirigir. Ahora, yo quería hacer un planteamiento para las dos. Como dijo Rach, la sombrilla de los trastornos mentales es gigantesca, pero vamos a partir de que alguien tiene un desequilibrio. Sea una depresión y no quiere salir, o una esquizofrenia y entonces tenemos de pronto un poco de paranoia y se nos complica, o alguien tiene un trastorno de la sombrilla de la ansiedad, entonces no quiere salir, no quiere estar en lugares públicos, entonces se vuelve complicadísimo, o no quiere comer, etcétera, etcétera. Y yo quisiera arrancar con esto. Alrededor de una persona con un diagnóstico en salud mental hay un esposo, hay un padre, hay un hijo, hay un cuidador, una cuidadora, y es muy cansado y es muy desesperante, porque Rach, a veces pensamos de que es pelotudez, por ejemplo, esto es muy frecuente. Poleta, ¿usted qué le hace falta? Usted va al gimnasio, claro. Usted tiene esto, ¿verdad? Usted le falta a Dios, ¿verdad? Es que no se queje. Y empiezan las comparaciones, ve a fulano, ve a sutano y usted tiene todo, y más bien creo que eso empeora también a lo que la persona en sí está pasando. Completamente, y es que yo lo veo todos los días, ¿verdad? Donde muchas personas se experimentan este tipo de comentarios de su principal red de apoyo, ¿verdad? Su familia, su pareja y demás, y no ayudan nada. Yo sé que muchas veces se hace desde una buena intención, como para decirle, vea, usted tiene todo para salir adelante, pero eso que por lo general culpabiliza más a la persona. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues motivar, ¿verdad? Si la persona no ha buscado ayuda y hay signos de alarma, entonces poder decirle, hey, yo creo que te ayudaría, poder buscar una cita en psicología, en psiquiatría y demás. Si la persona no tiene tanta motivación, no decirle, usted está de vaga, no está haciendo nada. Si no se moviliza, no va a salir de eso, ¿verdad? Sino proponer. Quizás a la persona ni siquiera se le ha ocurrido porque no está en una condición de plantear, hoy voy a hacer esto y lo otro, y planificar, que por ejemplo eso se afecta a montones en depresión. Pero decirle, hey, vamos, te saqué una cita para que te arreglen el pelo o algo así, si tiene rato de no hacérselo y era algo que antes hacía. Es un ejemplo. Pero ese tipo de cosas, más allá de señalar y decir, usted por esto o porque no ha hecho esto, está así, es lo que podemos hacer. Y desde una perspectiva práctica, entonces, ¿cómo ser empático cuando en el fondo yo me siento muy cansado? Porque a veces en salud mental hay mucha resistencia del paciente, y no porque el paciente se quiera resistir, es que es parte del tema de salud mental, como
me paralicé. Claro, creo que parte de tener este apoyo y de entender de que necesito un profesional que me acompañe es como, digo yo que lo básico, ¿verdad? Porque de ahí inicia todo en si voy a necesitar algún tratamiento médico y demás. Y a partir de ahí empezar a notar, ¿verdad?, cómo está todo ese entorno. A mí me gustó mucho esto que acaba de decir Rach, ¿verdad?, de proponer, ¿verdad?, que muchas veces, ok, tal vez si la persona no está totalmente nublada y no sabe hacia dónde, de parte de nosotros que estamos del otro lado, dar como ese abanico de opciones, sabiendo que no precisamente la respuesta es la que queremos o la que creemos que es la correcta para esa persona, pero por lo menos estamos ahí escuchando, apoyando y por qué no una de esas opciones sí se dé y ese día sea diferente, ¿no? Entonces creo que desde esa parte, Rafita, es manejarlo de una manera empática, con mucho amor y entendiendo de que no es solo, no, está triste, ya no esté triste, ¿verdad? Porque hay otras cosas peores, sí, siempre van a haber otras cosas peores, pero eso es lo peor para esa persona en ese momento. Sí, yo creo, Rach, que cuando tenemos un familiar o una persona cercana con algún tema de salud mental, los que están alrededor también tienen que cuidar su salud mental. Completamente, pienso lo mismo. De hecho, ahorita que los estaba escuchando decía, bueno, también es priorizar esos espacios, porque el entrar tal vez en un rol que quizás le podemos decir como de cuidador o cuidadora es cansado, y también posicionarnos en lo que nos corresponde. A veces sé que cuando amamos a alguien queremos como que esté mejor, obviamente, y a veces queremos como adoptar un rol de quiero solucionarle todo, claro, ¿verdad? Quiero como arreglar a esta persona, y eso no se puede. Entonces apoyarse montones en las personas profesionales que están alrededor va a ayudar, porque como decía Paulette, es individual. Ahí es donde se nos empiezan a ocurrir opciones para la vida de esa persona, ¿verdad? Si antes le gustaba mucho hacerse las uñas, si antes disfrutaba mucho hacer caminatas y ya lo ha dejado, entonces quizás empezamos a ver opciones alrededor, que otras personas hay en esa red de apoyo para que entre todas se puedan unir y poder proponer diferentes cosas, pero siempre es desde lo individual, y yo les diría que apoyarse montones entre otras personas y los profesionales. Rach, en esa misma línea que vos estás planteando, ¿cómo manejamos la oposición? Porque hay una fase del tratamiento en el que el paciente, la persona, genera mucha oposición, todas no. Sí, eso se las trae, porque de nuevo estamos hablando como en general, pero hay ciertas condiciones de salud mental donde, por ejemplo, hay una pérdida de contacto con la realidad, incluso donde ya no es un tema mucho de conversar y de proponer, sino de usar medicamentos. Y a veces mucha gente dice, no, pero yo no quiero medicar a mi hijo o a mi hija, pero si es que estamos hablando, por ejemplo, de un trastorno afectivo bipolar en una fase de manía, que es un estado donde la persona está totalmente desregulada en su ánimo y puede tener consecuencias graves, o una esquizofrenia con un brote psicótico donde se desconecta de la realidad, eso necesita un tratamiento farmacológico. Y no podemos muchas veces nada más decir, bueno, no vamos a hacer nada y vamos a tomar un rol pasivo porque la persona no quiere, porque la persona entonces está sufriendo, ¿verdad? Entonces, ahí de nuevo yo les diría, es como tener este cuidado de poder asesorarse bien, ojalá desde lo profesional, para saber en qué momentos sí y qué otros no. Ya en un ejemplo tal vez más cotidiano, como la depresión, donde la persona puede sentirse que no tiene ganas de nada, ¿verdad? Y va a decir, no quiero salir, gracias por la propuesta, pero no quiero ir, no quiero salir a caminar, no quiero hacer nada de esto. Entonces se le puede decir, está bien que no sientas ganas, no necesariamente necesitamos tener esas ganas para hacer algo, ¿verdad? Y eso puede generar a veces paulatinamente que la persona empiece a decir, bueno, está bien. Vamos mucho por insistencia, ¿verdad? Que en esos escenarios está bien. Y como decía Paulette, a veces pues sí va a haber resultados inmediatamente y a veces no, pero esa constancia puede hacer la diferencia. Sí, yo creo que cuando enfrentamos, por supuesto, sí queremos hacer ese énfasis, la sombrilla es tan amplia que si quisiéramos tendríamos que hacer un programa de bipolaridad o no de esquizofrenia, o no de trastornos de personalidad, trastornos de conducta, un programa de memoria, de deterioro cognitivo y demás. Pero hay una clave importante, Paulette, y es que nadie está llamado al heroísmo, y yo creo que en una perspectiva práctica, los que están alrededor, yo siempre los invito a ver, reconocer tu agotamiento y reconocer tu frustración, porque alguien que esté enojado, porque las personas suelen enojarse
con el paciente cuando es súper frecuente. Y para nosotros también es frustrante. ¿Y cómo lo hago con el tratamiento? No me lo tomé, doctora. Sí. Y mira qué mal me siento. ¿Por qué no se toman las pastillas? Es que yo no quiero eso. Entonces, ¿verdad? Es muy importante que el entorno reconozca su enojo y su frustración, porque yo prefiero a alguien que se vaya y se ventile a que esté ahí a fuerza. Claro, a veces no hay quien, ¿verdad? Toca. Claro. No, y también reconocer los límites, hasta dónde llega, ¿verdad? Mi rol, si es de cuidador y demás, y lo que yo tengo que hacer también para estar bien, porque no es solo dar y dar y dar y dar, porque al final del día quedo completamente drenado, me desconecto de mis cosas y entonces en cualquier cosita hay un arranconazo, como dicen, y todo el mundo queda mal, ¿verdad? Y se siente ese ambiente tenso. Entonces creo que tener la capacidad de entender de que si yo tengo una pareja, que si mi hermana es así, que si vivimos en un entorno, tengo que cuidarme y tanto ir a terapia o lo que tenga que hacer, como también mi salud física, porque puede llegar a ser muy desgastante, ¿verdad? Entonces duermo mal, como mal, me hidrato mal, tengo esa persona con la que estoy cuidando y demás, o estoy pendiente, y cuando me doy cuenta yo también estoy mal, ¿verdad? Entonces creo que es algo integral, Rafa, que deberíamos, ¿verdad? Las personas que de una u otra manera hemos tenido una persona con algún trastorno cerca, tomar en cuenta que no somos superhéroes o superheroínas, ¿verdad? Y que no vamos a poder con todo, y que muchas veces necesitamos ese reseteo y decir, mira, ¿por qué no te quedas vos este fin de semana con la hermana? Y es que yo necesito despejarme y salir un rato de la casa. Sí, ven, un saludito a Marlene Flores, a Mary Ramírez que está con nosotros. Sole nos dice saludos, excelente tema todos los martes. Pienso que los trastornos mentales requieren un tratamiento y manejo en forma individual, donde el apoyo social, familiar y de amigos juegan un papel muy importante. Y alguien nos hace una súper pregunta. ¿Qué pasa si la persona no quiere tomarse las pastillas que le son convenientes? ¿Se las metemos a escondidas, sí o no? Y yo diría, depende. Hay que evaluar costos-beneficios. En algunos casos, cuando hay alteraciones del estado de conciencia, pues ahí lo metemos entre el pan. El jugo. Sí, a veces toca tomar estas decisiones. Incluso a veces hay personas que no tienen esa conciencia de que tienen una enfermedad mental, y entonces abandonan el tratamiento. Hay algunas opciones de algunos tratamientos que son más como inyectados en algunos casos y que puede durar varios meses. Esa es una excelente opción cuando se puede usar, ¿verdad? Porque no es lo mismo, ¿verdad? Tener una inyección, por ejemplo, una vez al mes, que tener que tomarme unas pastillas todos los días, ¿verdad? Es más fácil que la persona las deje de lado. Pero sí, a veces toca, si la persona no tiene esa conciencia y hay un riesgo altísimo de que no lo use, dárselo por otros medios. Ya es distinto si la persona sí tiene conciencia, sabe los riesgos, las consecuencias detrás de no seguir un tratamiento y demás, donde pues también llega un momento que a veces tenemos que decir, bueno, también esta persona tiene su autonomía y tiene sus funciones cognitivas conservadas y está tomando una decisión consciente de no seguir la recomendación profesional. Sí, que de hecho es una pregunta que nos hace una persona. ¿Y qué pasa cuando la persona no quiere colaborar en nada? Entiendo que en este país legalmente no se puede. Sí, efectivamente, se ocupa una declaratoria judicial que nos diga que esta persona, sus facultades mentales, no, para que los encargados que van a ser, ¿verdad?, los que van a tratar directamente con los médicos, no será el médico o la médica la encargada, será los que tendrán que tomar decisiones. Hay una amiga que nos dice, hola, vieras que yo a veces estoy muy contenta y a veces no me soporto ni yo misma. A ver, me encanta esto porque cuando hay espacios como estos, las personas empiezan a autodiagnosticarse, ¿verdad? Ay, no, yo tengo, ¿verdad? Y yo creo que es importante que sepamos que somos seres emocionales, que teníamos días muy grises y otros días muy claritos y otros días en el medio, pero que si ya empieza a ser algo que te inquieta, que ya sabes que es algo, no sé, hay un feeling ahí, pues por supuesto acudir, pero no precisamente porque hay días en que me siento bien y otros días mal, ya me voy a decir que tengo un trastorno de algo, Rach. Totalmente. Que pasa muchísimo con videos
videos de 15 segundos donde Sí. si usted tiene esto y ya, ¿verdad? Entonces llegan a la consulta, no, doctor, es que yo tengo eso. Sí. Perdón, Ray, que te traes el caballo. Sí, eso es muy importante porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero la gente llega con estos diagnósticos. Veas que yo tengo apego evitativo, yo soy Sí, narcisista, ahora sí, yo sí, soy sí, sí. bipolar, porque lo veo en TikTok. Ajá. Me salió en TikTok y yo tengo apego evitativo. A mí me pasa un De montón. los 7, tengo 6. Y siempre digo, ok, cualquier malestar emocional no necesariamente es un diagnóstico de una enfermedad mental. Y eso es importante Exacto. diferenciarlo. Pero sí, si tenemos un malestar emocional y es persistente, merece atención. Y puede ser que no sea ningún trastorno mental, ninguna enfermedad mental, sino cositas que haya que ajustar, ¿verdad? Desde la personalidad o cómo estamos afrontando. Pero no necesariamente hay que ponernos etiquetas. E igual, yo siempre le digo a mis pacientes que si tienen algún diagnóstico establecido, que igual son más, ¿verdad? Que una etiqueta, más que un diagnóstico. Uno no anda diciendo yo soy la gripe, yo soy la dermatitis atópica, en mi caso, no, yo soy Rage y tengo dermatitis atópica y aprendo cómo afrontarlo. Sí, y además también hay que reconocer que hay muchas cosas físicas que van a tener manifestaciones en el pensamiento, la emoción y la conducta que no tienen nada que ver con la cabeza. Por ejemplo, el sistema endocrinológico. Claro. Completamente. Un examen de vitamina D muchísimas veces es, mira, es que no tengo energía, es que, ¿por qué no te haces un examen de vitamina D? Y salen los rangos bajísimos, se empieza la persona a suplementar y ya otra vez tiene energía. Entonces, O la testosterona. Claro. O bueno, el poder que tiene en el cuerpo la vitamina B. B12, los problemas de tiroides que son súper frecuentes y mucha gente dice, no, ya a mí me dijeron que yo lo que tengo es ansiedad, y cuando revisamos era un problema de tiroides. Hay una amiga que nos dice, gracias, qué interesante el tema, pero sí me resulta muy agotador. Mi mamá tiene una demencia, ya no conoce a nadie y solo pregunta por mi hermana muerta. Nosotros tuvimos una hermana que murió hace muchísimos años cuando tenía 5 años y eso me duele mucho. Esta es una de las cosas que a veces cuesta mucho entender en la gama de demencias también. Recuerden que, vamos a ponerlo así, los trastornos mentales están clasificados en gavetas y cada gaveta tiene un montón de cajitas y cada cajita es como un diagnóstico, un subdiagnóstico. En demencias es muy frecuente que la memoria remota, es decir, los recuerdos más antiguos estén presentes. Por eso yo me acuerdo de Rage chiquitita, pero ya no me acuerdo de Rage adulta, porque la memoria más reciente, más próxima, él se fue. Entonces yo puedo acordarme de alguien del pasado, pero no del presente. Sí, y el tema de demencias es como de los más difíciles, ¿verdad? De abordar con familias y cuidadores. Creo que a veces algo que puede ayudar mucho es entender que la demencia se da justamente porque ya hay áreas del cerebro que han estado perdiendo neuronas por diferentes causas, pero eso es lo que ocurre. Entonces, por eso en consecuencia es que vemos todos los temas, no solo de memoria, sino también de conducta, que muchas veces van de la mano. Y la gente dice, pero ¿por qué? Si me dijeron que era un tema de memoria, ¿por qué también le está costando dormir? ¿Por qué a veces se pone a llorar? ¿O porque a veces incluso tiene agresividad o incluso discursos extraños que dicen, mi mamá no era así, era gentil, era cálida, ahora anda diciendo conchadas o malas palabras incluso? Y puede ser muy duro, ¿verdad?, de presenciar todo esto. Pero entender qué es eso, que el cerebro está sufriendo, que no es que la persona está eligiendo ser así, puede dar mucha calma. Y en los momentos donde quizás hay discursos que no tienen mucho que ver con la realidad o mucho con el pasado, lo que más ayuda cuando se puede y se ha trabajado como esta introspección desde los cuidadores es tratar como de seguirle la corriente, porque entrar en confrontación con la persona y decirle, no mami, recuerde que tía Lucy ya falleció, no, recuerde que aquí no hay ninguna otra cosa, la persona entra en más angustia porque no está comprendiendo que esa no es la realidad. Y de hecho es de las principales recomendaciones de esto que le llamamos trastornos neuroconductuales en contexto de demencia. El poder manejar el ambiente, tranquilizar, reafirmar, vea, aquí estamos juntas, nada malo le va a pasar, mamita, pero no decirle, no, eso que usted está diciendo no es cierto, porque le va a generar un empeoramiento.
Sí, alguien por ahí una vez me decía, pero es que yo no le puedo mentir a mamá, es que no se trata de mentir. Sí. Recordemos que está desubicada, se afecta el juicio, es decir, la capacidad de pensar, elegir, la orientación con la realidad, es decir, la parte de espacio y tiempo se altera, la secuenciación, que es una habilidad fundamental en los seres humanos. ¿Qué es secuenciación? Bueno, yo sé que me quito la ropa, me meto al baño, me seco y me pongo otra ropa. Bueno, las secuencias se alteran, así que hay que tener paciencia. Poli, hay una amiga que nos dice, yo estoy muy cansada, tengo 2 hermanos, no se meten en nada, ya le di fin a papá, ahora estoy con mamá, a veces siento odio, cansancio, agotamiento, pero siento más odio por mis hermanos, no se involucran, y el argumento de ellos es que como mamá me heredó la casa, que a mí me toca sufrir y me estoy sintiendo muy agotada. Yo creo que lo primero ahí es que busque un proceso con un terapeuta, ¿verdad? Que la acompañe, porque si bien es cierto, pues los hermanos no pretenden ayudar en nada, y ella tiene esa responsabilidad, pues que encuentre un profesional que pueda acompañarle, que sepa que lo que sea que está pasando, no lo tiene que pasar sola, ¿verdad? Que muchas veces siento que me estoy ahogando en un mar y no veo la salida, pero hay gente de afuera dispuesta a ayudarla, a apoyarla y a guiarla, por supuesto. Sí, y además, o sea, ¿qué hijos? La verdad que esto me parece inadecuado, egoísta, inmaduro y no sé, si egocéntrico o qué. Bueno, pero esa mamá no les cambió el pañal, no les limpió el rabo también a ellos, ¿verdad? Bueno, no sé cuál sea la historia, pero al final también ocupas un abogado y una visita al CONAPAN. Pero si quieren no se involucra, pero entonces que pongan platica, y si no lo ponen de buena voluntad, hay que hacer un proceso legal para que haya una pensión, para que vos puedas tener una cuidadora que llegue a hacerte 3 mañanas, o 3 tardes, o 3 noches, para que también uno pueda vivir. Para poder descansar, sí, porque es un tema, de hecho, hay toda una condición que se llama el síndrome del cuidador cansado, que es como decir un burnout de cuidar, por así verlo, y puede tener repercusiones serias, ¿verdad? Y no es algo infrecuente ver personas que se dedican de lleno al cuidado, donde ya luego empiezan con trastornos de ansiedad, episodios depresivos incluso, entonces sí hay que priorizar mucho el autocuidado y como decía Rafa, existen estos mecanismos. El CONAPAN, por si no sabían, es el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y ahí le pueden dar asesoría de tal vez qué hacer, ¿verdad?, en estos casos. Sí, hay una amiga que nos dice, hola, ¿cómo están? Tengo un papá con demencia y mi mamá con ciertos periodos de pérdida de memoria. Yo salgo de mi casa a las 4:30 am y regreso tipo 5. Los de trabajo social quieren que yo me haga cargo de todo y cómo hago si tengo que trabajar para mantener 2 menores de edad también. Y trato de apoyar en lo que pueda, pero ya llego a casa agotada. ¿Y cómo no? Claro. ¿Cómo no si está al frente de 2 adultos, de 2 niños y presumiría que todo es responsabilidad económica? Yo creo que también, vean, nadie nos va a obligar a lo imposible, pero tampoco podemos creer que es imposible salir de esto. Yo recuerdo el caso de una persona, no digo que esto sea así, que estaba muy agotada, no tenía quién, y fue a su iglesia y habló en la iglesia, y entonces ahí el padre le ayudó a contactar señoras. Creo que hay un grupo que se llaman las Vicentinas, que son las que recolectan víveres para familias con problemas socioeconómicos y demás, y se creó una red de apoyo, pero esta señora tuvo que soltar y empezar a aceptar que llegaran otras personas a ayudar, porque a veces no se puede. Eso que acaba de decir Rafa me parece demasiado valioso, porque a veces justamente pasa eso. Yo he estado pensando estos días como esta frase de que para que la red de apoyo funcione hay como que dejarse ir en ella. O sea, a veces como que nos cuesta también dejar entrar a otras personas, otras alternativas en la vida, y es como, bueno, esa es la opción que hay ahorita, ¿verdad? Porque también nos pasa como el otro extremo, es como estoy cansada, ya no puedo con el cuidado de mamá y demás, pero solo yo la cuido porque nadie la cuida como yo, nadie le hace las comidas como yo se las acomodo, entonces yo no dejo que mis hermanas, ni las vecinas, ni nadie venga y entre en esta casa. Claro. Y es parte de aceptar que sí, nadie lo va a hacer como vos, porque las otras personas no son vos, pero lo pueden hacer de una manera diferente y de igual manera puede servir, ¿verdad? Entonces creo que también el soltar, aunque puede dar miedo, ¿verdad? Y es mi mamá, nadie la va a cuidar mejor que yo. Paulette, y en eso que estás planteando hay un componente valiosísimo. Es que a veces pensamos que cuanto más me sacrifique y me entregue, más amor hay.
Claro. Y no precisamente, ¿verdad? O sea, no porque estés ahí 24/7 y no pegues un ojo en toda la noche porque estás viendo a la persona, eso quiere decir amor. Más bien amor es priorizarme yo para poder estar bien para el tiempo que nos quede juntos o juntas, ¿verdad? Y tener una salud y un bienestar de una manera integral. Entonces creo que es hacer esas pausas, ¿verdad? Y decir, bueno, si yo tengo este rol, si yo tengo esta tarea, si yo tengo esta responsabilidad, ¿qué puedo hacer? Y devolverse la pregunta, ¿qué puedo hacer para yo estar bien, para que todas las personas a mi entorno también estén bien y me vean bien? Rich, antes de irnos a la cápsula, así como un mini, ¿qué piensas de esto? Yo amo mucho a mi papá, tiene una demencia, pero odio a esta persona con esa demencia, es muy difícil. Estoy mal de la cabeza, nos pregunta una amiga. No está mal de la cabeza, realmente, como decíamos hace un ratito, cuando vemos temas de demencia, lamentablemente se pierden áreas importantes del cerebro y entonces pues sabemos que la persona ahí está físicamente, pero es distinto, ¿verdad? Cómo se expresa, cómo piensa, las cosas que puede decir son hirientes. Entonces, quizás recordar que tiene una enfermedad puede ayudar mucho, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, no, mi papá me está tratando mal, está hiriente conmigo, y es como, no, mi papá se enfermó y lamentablemente, pues por esta condición es que se está comportando de esa forma. Y darle ese pequeño giro a cómo lo comprendemos puede hacer que el abordaje sea diferente y que nos sintamos un poquito más en calma. Sí, no es exactamente así, pero quiero que lo penses de esta manera. La demencia crea otro ser humano que no conocemos, hay que irlo conociendo todos los días, y puede haber cambios de una semana a otra, de un mes a otro, puede haber cambios de un día a otro, y nos toca irnos adaptando. Pero antes vamos a irnos un momentito a nuestra sección Sin Nudos Mentales. Volvemos para nuestro bloque de cierre con la doctora Melissa Madrigal, que nos dice, ¿la ley del hielo es maltrato? ¿Sí o no? ¿Vos qué pensás? Ya venimos. Ignorar es una forma de dañar a las personas, pero ignorar a alguien hasta volverla invisible es quitarle su dignidad como persona. Uno de los actos más crueles del mundo que vos podés hacerle a una persona es aplicarle la ley del hielo. Más allá de una resolución de conflictos, más allá del enojo, estás abriendo una herida temporal en esa persona. Estás comunicando que los sentimientos y emociones de la otra persona no son válidos. Si vos has pasado en algún momento por una etapa en la que alguna persona te aplicó la ley de hielo, quiero que seas consciente de que no tenés la culpa de la poca capacidad de resolución de conflictos que tiene la otra persona, que por el contrario habla mucho de la poca capacidad de demostrar emociones. Por eso, seamos asertivos al momento de comunicar. Más allá del enojo, la ley del hielo es considerada un maltrato emocional. Estamos hablando de enfermedades mentales, entenderlas como una sombrilla general, porque no podemos hablar de todas, pero tal vez, y por la línea en la que nos están escribiendo, como cuidador, como cuidadora, como acompañante, como hijo, como hija, como pareja, ¿verdad? Hay versiones muy lindas, como esta famosa película de Alzheimer, Diario de una Pasión, creo que se llama, sí. Donde el señor va, y la de Adam Sandler, ¿verdad? Esta que todos los días se enamoraba a su pareja porque había tenido una lesión frontotemporal, y entonces, lindísimo. Pero la realidad es que hay mordiscos, acabamos de bañar a mamá y ya... Todo ¿verdad? El pañal por todo lado, ¿verdad? Sí. Y que te tiran los platos de comida. Hay una realidad. Por eso yo creo que es tan importante que vos te preguntes, o sea, ¿cómo hago yo para escaparme un ratito, no de la realidad, sino de la necesidad de respirar con calma? Es que esa desconexión es importante, ¿verdad? La famosa frase de desconectarse para volver a conectar. Entonces creo que, Rachel, esos espacios de naturaleza, ¿verdad?, de actividad física, que siempre, o sea, va a ser básico, y no me refiero a, vaya, levante un montón, o sea, vaya, camine, vaya, salga al parque un rato, por más extraño que suene, abrace el árbol, vea las matas, ¿verdad? Encuentre un hobby que, aunque
no le puedes dedicar tal vez todo el tiempo a algo que por un momento te desconecte de lo que normalmente haces en la rutina. Yo creo que eso nos va a ayudar a poder sobrellevar ese rol y, por supuesto, alimentación, hidratación y demás. Sí, y también hacer cosas divertidas, tener otro tipo de conversaciones, porque a veces está todo el día en este rol de cuidado, que pañales, que esto, que no durmió, que los medicamentos, los horarios. Y a veces es decir, bueno, ¿será que puedo sacar un ratito, aunque sea para ir donde la vecina a los 200 metros y tomar café, hablar de cualquier de otra cosa? Eso es importante, tener esos espacios, procurarlos. Sé que a veces se puede escuchar como sí, qué lindo, pero aunque sean minutitos, ratitos, ayuda. Quizás en esta etapa de la vida no se pueda tomar unas vacaciones de 15 días, irme a un hotel, una playa, pero esos momentitos de priorizar, aunque sea una vez a la semana, si no se puede una vez a la semana, una vez cada 15, ver cómo se turnan. Hay otras personas en la familia, pedir ayuda, porque a veces hay historias lamentables como las que leíamos hace un rato, que se ha pedido ayuda y dicen que no, pero a veces es que ni siquiera se le ha dicho a nadie, ¿verdad? Como, hey, ¿usted cree que puede venir este fin de semana para yo irme un toquecito? Y a veces hay gente que sí, pero que ni se le había ocurrido, ¿verdad? Sí, y que no te hace un mal hijo, no te hace una mala hija, no te hace un mal esposo, una esposa, ¿verdad? Irme o enviar a la persona. Normalmente, ¿verdad? Bueno, tampoco se puede generalizar, pero cuando hablamos de enfermedad mental, es mejor que el cuidador sea el que salga, porque ayuda mucho que haya estructura y rutina, y cuando alguien tiene una enfermedad mental y lo sometemos a un cambio abrupto de ambiente, puede que no sea tan conveniente. Ven, hay una amiga que nos dice, buenos días, mi abuelo padece demencia. Hace un tiempo atrás con mi familia, en este caso mi mamá y mis tías, se sentían mal porque mi abuelo gritaba y decía incoherencias. Entonces mami se sentía mal, a lo que yo llegué y le dije que tenía que aceptar que él tenía una enfermedad, que no se sintiera mal porque él habla desde lo que ya no tiene capacidad de entender. Entonces creo que es una forma de aceptar la enfermedad para que la familia en sí no sienta que las palabras que diga mi abuelo sean para causarles dolor, sino que entiendan que él está enfermo. Y yo creo, Paulette, que aquí hay una clave. Hay que hacer un duelo de la persona, porque cuando aparece la enfermedad mental, la rage que yo conocí desaparece. Es la misma cara, el mismo estuche, todo, pero su mente es diferente. Y dejar de luchar contra corriente. Hace 2 días hablaba yo con un amigo y que la abuelita tiene demencia, ¿verdad? Entonces me decía, mira, Paulette, es muy difícil porque ya no es abuela. Y yo le decía, bueno, sí, sigue siendo tu abuelita, solamente que tiene una enfermedad y demás. Y creo que desde ahí, en ese momento que él me pidió el consejo, fue como, disfrútela, esté presente con él, porque a lo mejor ya un día no la vas a tener, ¿verdad? Entonces creo que esa lucha, Rachel, pero es que no era así, sí, no era así, pero en tiempo presente, en este momento, ahora esto es lo que es la versión que tenemos de esta persona, y puedo empezar a llorar y a refunfuñar por lo que era, o al contrario, aceptar que tiene una condición y que esto es lo que nos va a tocar vivir el resto de lo que nos estemos juntos. Claro. Rach, perdón, hay una pregunta acá. Yo quisiera preguntarle a la doctora si tiene algún sentido ir a ver a papá, que ya no sabe quiénes somos, no nos quiere ver, de hecho nos relaciona con un hermano de él que lo había estafado, él se irrita, se enoja. ¿Tiene sentido irlo a ver o es mejor dejarlo así porque para él ya no es agradable que nosotros tenemos? Yo entiendo que es su demencia, pero por otro lado siento que lo estamos abandonando, o le hacemos bien no yendo para que él no recuerde cosas feas. Porque eso se las trae. Creo que no es como un consejo general el no ir, no visitar, sino tal vez preguntarse, ¿será que hay otras maneras en las que podemos estar presentes para? Me parece, ¿verdad? Escuchando una pincelada del caso. Porque sí, quizás como decir, vamos a sentarnos a compartir y tomar café, no sé si está en algún hogar o algo así, y al final es una angustia para él y una angustia para toda la familia, quizás no tiene todo el sentido, pero estar de algunas otras formas presentes, ya sea tal vez enviándole algo, sí ir y tal vez verlo desde cierta distancia, si eso es importante, ¿verdad? Para la familia, siempre estar en coordinaciones con el personal que entonces le esté cuidando. Entonces creo que hay otras formas de acompañar que no necesariamente son las que típicamente hemos hecho toda la vida. Sí, yo recuerdo un caso similar
y el señor no aceptaba ver a los hijos por diversas razones. Entonces una hija es enfermera y entonces iban todos vestidos con las pijamas de enfermeros. Uh-huh. Y lo atendían como enfermero, y cuando el señor los veía como enfermeros, los veía como asistentes del lugar, y así estaban cerca de su papá. Él no tenía idea de quiénes eran y entonces hablaba con ellos, incluso el señor le hablaba mal de los hijos a ellos, ¿verdad? Y contaba historias que no eran ciertas, resultado de esta demencia, pero fue una forma de estar cerca de él, de acompañarlo. Hay que ser muy creativos. Uh-huh. Claro, y muchas cosas son para la misma persona, porque tal vez en sí la persona que está pasando por esto no se está dando cuenta, pero es como ya para reconfortarme a mí, ¿verdad? De que estoy ahí, de que lo sigo queriendo, de que sigue siendo mi papá, mi tío, el abuelito, de que ya no sabe quién soy yo, pero por estar presente con vos, ahí me quedo. Bueno, se nos fue el tiempo, qué rapidísimo, ¿verdad? Pero la importancia de estos temas es crear una reflexión. Yo creo que así como seguimos hablando muchísimo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares o de enfermedades gástricas, que son como las que más pelotas le damos, hay que hablar muchísimo de salud mental. Ustedes pueden buscar a la doctora Rach Crooks en todas sus redes como DRA. Rach Crooks, Rach como el diminutivo de Rachel y Crooks con WKS, o al 8448 1081 8448 1081 y Paulette Villafranca en todas sus redes y en el 6292 9226. Poli, muchas gracias. Encantada por más espacios donde se hablen de estos temas, a normalizarlo y que no nos dé vergüenza. Totalmente. Rach, muchas gracias. Muchas gracias de verdad a ustedes por el espacio, y les dejo el último mensaje de que descansar no es opcional y tampoco es que seamos malos por hacerlo. Sí, no hay que ser héroes, hay que ser muy, muy humanos. Recuerden, queda acá en nuestras redes, en Canal 1, domingo 6 de la tarde, lunes 1 de la tarde, nuestras repeticiones, 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304 son los números del CEDI, y todas mis redes como Dr. Rafael Ramos. Nos vamos precisamente con la coach Paulette Villafranca en nuestra sección Vuela Alto. El dolor se hace más grande cuando lo negas, hay que buscar ayuda. Nos vemos la próxima semana, un abrazo. El dolor se hace más grande cuando no buscas ayuda, y muchas veces no buscas ayuda porque crees que puedes con todo, y ojo, muchas veces es un tema de ego. Creo que puedo con todo, creo que todo lo puedo solucionar, soy el hombre maravilla o Superman o la mujer maravilla, y la verdad es que la invitación es para que seas más vulnerable, para que entendas de que el dolor, cuando lo compartís con alguien más de tu confianza, con tu círculo cercano, se vuelve más suave, más liviano, y a partir de ahí puedes empezar a sanar. Así que te recomendamos que empieces a compartir ese dolor con la gente que está a tu lado. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.